a la mente de una manera diferente y amaríamos de verdad el hecho de ser paraguayos, el hecho de haber nacido en una tierra tan bendecida como la nuestra, en la que el guaraní es parte de nuestro ser, de nuestra herencia y de nuestra forma de ver las cosas. Así que voy a leer un poco acerca del currículum del Mbujara David. Él es paraguayo, nacido el 18 de febrero de 1961, fundador, presidente del Comité Ejecutivo, director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, fundador y miembro de la agrupación La Casa del Escritor Roga, del cual actualmente es presidente, licenciado en Lengua Guaraní en la Universidad Nacional de Asunción, licenciado en Antropología Cultural Guaraní Paraguaya, especialista en Metodología de la Investigación Aplicada, posgraduado en Didáctica Universitaria y doctor en Lengua Guaraní. Doctor honoris causa en Ciencias del Arte y la Cultura, profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad Politécnica, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y de la Facultad de Ciencias Económicas. Fue director académico de la Universidad Nacional de Asunción e interinó la Secretaría General y la Jefatura de Recursos Humanos de la UNA, ex docente de la Academia Militar Francisco Solano López, miembro de la Academia de la Lengua Guaraní, académico número 6, fundador y expresidente de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la Capital, escritor bilingüe, tiene 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología, además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y diarios, columnista de Lengua y Cultura Guaraní de Ciencia del Sur, traductor público y entre varias cosas. Mbujara, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy entre nosotros. Por favor, chicos, Yayepo Pete, que le pido un fuerte aplauso para Mbujara David, que está con nosotros. A ver, Mbujara, te doy la palabra. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo antes que nada le agradezco acá a la profesora Dalma por la invitación para poder estar compartiendo con ustedes esta jornada, esta mañana, este lindo día, y sobre todas las cosas para hablarles de este tema que es apasionante, que atrae la atención de mucha gente, no solamente en Paraguay hoy, sino en el mundo. Una cosa que probablemente algunos de ustedes no conocen o no saben, es que hoy día el guaraní es enseñado en universidades muy importantes del mundo. Por ejemplo, partiendo de aquí cerca nuestro, en la Argentina, en una de las universidades más grandes que hay en América, que es la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Allí tienen cátedras de guaraní. Hay personas, en este caso de distintas especialidades, que estudian guaraní dentro del ámbito de esa universidad. También en la Universidad Nacional de Rosario, en Rosario, Argentina. Igualmente en la Universidad Nacional de Misiones, en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, y este año, ahora, hace poquito, en la Universidad Nacional de Jujuy. Todas estas son universidades de Argentina que hoy día tienen cátedras, es decir, enseñan guaraní. Pasando acá hacia el Brasil, nosotros vamos a encontrar universidades también donde dan cátedras de lengua guaraní. Una de ellas es la Universidad de São Paulo, la USP, como le dicen ellos. Y acá cerca nuestro, en Foz de Iguazú, en Paraná, en la UNILA, se considera una de las universidades más grandes de América, ¿verdad? Allí tienen cátedras de guaraní. Los brasileños también estudian guaraní. Y un poco, digamos, al norte, en la frontera con el Amambay, en Mato Grosso, en la Universidad de Dobrados, también tiene cátedras de guaraní. Existen otras, pero les menciono solamente algunas. Bolivia tiene, por ejemplo, 38 idiomas oficiales. 38. Una de esas 38 lenguas es el castellano, y luego ellos tienen lenguas nativas, lenguas de América, lenguas originalmente de los aborígenes, de los indígenas que vivieron y que obviamente hasta hoy viven en Bolivia. Una lengua muy hablada es la aymara, la otra es el quechua, y la tercera lengua más hablada de Bolivia es el guaraní. Departamentos como Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, son regiones donde se habla guaraní. Incluso ellos tienen
3 universidades que funcionan en idioma guaraní. Y ya me refiero a universidades que tienen carreras muy importantes que se desarrollan en guaraní. Si vamos un poco más arriba, vamos a encontrar que en los Estados Unidos hay cátedras de guaraní en Nueva York, o por ejemplo en Washington Oeste, en Miami, en San Francisco, California, donde los que estudian no son precisamente paraguayos, sino son gente interesada, personas interesadas en conocer lenguas en este caso, y lenguas que se consideran muy importantes dentro de la región. Porque vamos a comentarles a ustedes que, por ejemplo, el quechua es una lengua que tiene muchos hablantes. Se calcula que hay en este momento 13 millones de personas que en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia hablan quechua, ¿verdad? 13 millones. Un 70% de esa población sigue siendo población nativa, población indígena. En el caso nuestro, acá en Paraguay, y en la región, cuando digo la región me refiero a, obviamente, Paraguay, que es el epicentro, a Peñandereta, Peña Guaranime, aquí estamos en un mayor número de los que hablamos guaraní, en la Argentina, en el Brasil, en Bolivia y una parte del Uruguay. En total hay 11 millones de hablantes. El caso del Paraguay, de los 8 millones, hay un cálculo aproximado de que casi cerca de 7 millones de paraguayos hablan y entienden, o hablan o entienden. Y ese es un número muy importante, porque si ustedes se ponen a pensar, les voy a dar la referencia, el 1,3% del Paraguay, de 8 millones que probablemente somos, ahora dentro de poco vamos a confirmar ese número, 8 millones, de los 8 millones, el 1,3%, aproximadamente 120.000 personas son indígenas en Paraguay hoy, 1,3%. Y casi un 80 y un poco más por ciento habla guaraní. ¿Qué significa eso? Que hay un alto porcentaje de población en Paraguay que ya no es nativa, no es indígena. Imagínense ustedes, casi un 79% del Paraguay que hoy habla guaraní sin ser ya nativos o indígenas. Y ese es un dato que llama la atención del mundo. Yo busqué mucho, conversé con mucha gente de otros países, averiguando de una cuestión que probablemente, a lo mejor, muchos de ustedes conocen y otros no, ¿verdad? Le preguntaba yo a algunos de estos amigos si ellos conocían de alguna lengua que haya sido tan perseguida al punto de que sus hablantes tuvieran que ser castigados físicamente. Imagínense ustedes ser castigados, y castigados, por ejemplo, arrodillándose por hablar guaraní. Arrodillarse por hablar guaraní. Hay veces el arrodillarse así, seguramente en un piso firme, pero otras veces hay una variedad de maíz, un maíz duro, que el nombre es abatí tupí, ¿verdad? Se le dice así en guaraní, y es molido, igual queda, son unas partículas muy duras, y sobre eso se hacía como una alfombra, y sobre eso, para que el castigo sea más sentido, entonces los niños o los jóvenes como ustedes tenían que arrodillarse por hablar guaraní. Si no era eso, era la sal gruesa. Y también en muchos casos nos contaron de niños y jóvenes que tuvieron que arrodillarse sobre las tapitas de gaseosas o cervezas, esa de lata, la que habían anteriormente. Pregunté yo, y hasta hoy nadie en ningún lugar del mundo pudo decirme que en su país a una persona por hablar su lengua se le haya pasado por ese tipo de castigo. O por ejemplo, que a alguien por hablar su lengua le den un golpe en la boca. La boca en guaraní, ustedes saben, se dice yurú, y pegar se dice pete. Yurú pete, pegarle a alguien en la boca. A través de la boca hablamos. Entonces cada vez que alguien era descubierto hablando guaraní, entonces el yurú pete se decía a alguien. Pegarle pues, pegarle en la boca, está hablando guaraní. Está hablando guaraní. Otra, por ejemplo, que en la escuela, en el colegio, le encontraban a alguien hablando guaraní y al otro día tenía que, como castigo, preparar una especie de collar. Se hacía de unas partes así no muy lindas
ciertas semillas de algunas plantas, algunos le llaman a eso caille popeté. Después les voy a mostrar una imagen de eso. Y se tenía que preparar lo que sería el collar, era a la vista una cosa no muy agradable, y eso antes de llegar a la escuela o al colegio al día siguiente tenían que ponerse al cuello, y ya era motivo de la burla de todos, ¿verdad? Todo el mundo veía eso, se reían, se burlaban del que tenía el collar. Pero allí no terminaba el castigo, tenían que allí en la formación pasar y exponerse a todos. Acá está fulano, habló guaraní. Y la otra parte del castigo era que los demás entraban a la clase tranquilamente y él tenía que correr el patio de la escuela, a veces hasta el receso, a veces hasta toda la mañana o toda la tarde, diciendo no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar más guaraní. Bueno, eso pasó el guaraní. Y sin embargo, esta hermosa mañana acá, nosotros con ustedes estamos hablando guaraní, una lengua que en los cálculos tenía que estar muerta. Una lengua que fue tremendamente reprimida, discriminada, degradada. Sin embargo, hoy es una lengua que, repito, llama la atención de mucha gente en el mundo. Puede que en algún momento, a lo mejor, para muchos de ustedes, por no conocer muy bien, no les llame mucho la atención. Pero sin embargo, así como contaba la profesora Dalma, como ella, probablemente como sus demás profesores de guaraní acá dentro del colegio y como mucha otra gente, en algún momento pueda llamar la atención y de acá, desde aquí, de este colegio, puedan surgir otros promotores y difusores de la lengua. Gente que ponga el hombro para levantar esta lengua que hasta hoy sufrió mucho, pasó por muchos problemas. El Colegio de San José tiene una rica historia con gente que terminó acá sus estudios y se dedicó por toda su vida a promocionar el guaraní. Uno de ellos es el doctor Carlos Villagra Marsal, que se formó acá. El otro, el doctor Rubén Barreiro Saguier. Imagínense que Barreiro Saguier, egresado de este colegio, fue el que creó la cátedra de guaraní en Francia, en la Universidad de París. Y él estuvo enseñando guaraní en Francia hasta poco antes de su muerte. Otro grande, Ramiro Domínguez, también un gran promotor de guaraní, egresado de acá, de la Academia Literaria del colegio. Fue presidente, hasta su muerte, de la Comisión Nacional de Bilingüismo, una comisión que atiende las lenguas de nuestro país, en particular el castellano y el guaraní. Por otra parte, justamente estaba entrando ayer ya a la entrada del colegio, recordaba yo que hace aproximadamente 10 años atrás, acá cerca, no muy lejos, España, casi Padre Cardoso, está la sede del Instituto Superior de Lenguas. Allí se enseña guaraní, otra carrera inglés, otra francés, otra alemán y la otra carrera portugués. Yo soy profesor dentro de la carrera de guaraní y recuerdo que el edificio donde estábamos, la parte que nos tocaba tuvo un problema y averiguamos por todas partes dónde podían prestarnos un local para desarrollar las clases mientras tanto. Y acá el colegio generosamente abrió las puertas y recuerdo que acá a la entrada, hacia la derecha, funcionaban las clases. Funcionaron por 4 años las clases de la licenciatura en lengua guaraní. Es decir, hay un compromiso de mucho tiempo de esta institución y de sus estudiantes y egresados con la promoción del guaraní. Entonces, hablarles a ustedes de guaraní no es una cuestión aislada, no es una cuestión de ahora, de hoy, sino que también es una cuestión que ya tiene su tradición, con muchos, repito, egresados acá y con la propia institución que en algún momento prestó su local para que la carrera de guaraní funcione, repito, por 4 años acá. Muchas veces cuando estamos hablando, conversando, probablemente alguno de ustedes diga, no, yo no hablo, yo no entiendo muy bien, yo uso poco, yo no uso nada. Sin embargo, sin darnos cuenta, una cosa muy llamativa, sin darnos cuenta, nosotros usamos mucho guaraní al hablar castellano. La gente dice que en guaraní hay mucho yopará y también en castellano hay mucho yopará. ¿Quién acá en algún momento nos habrá dicho, nos habrá escuchado a alguien decir, vení na, vení na, andate na, contale na, decirle na?
Y así como escuchamos, alguien puede decir es castellano, está hablando castellano. Sin embargo, les cuento que la terminación na es guaraní, porque en guaraní decimos Eyuna, Erena, Eyapona. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, guaraní metido en el castellano, venina, andate, na, tale, na. Si no decimos na, probablemente decimos, o ustedes escucharon a alguien, o ustedes mismos dijeron que, vení que, andate que, contarle que, traerle que. Y la terminación que parece nuevamente castellano, pero no, eso es guaraní, Eyuque, Ereque, Eyapoque. Entonces, sin darnos cuenta, y a veces estamos usando el guaraní en el castellano nuestro de cada día. En algún momento alguien habrá usado la terminación pa. Y es muy común decir, vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, vos pa le contaste, vos pa le trajiste. La terminación pa del guaraní es la que usamos cuando decimos omba popa, o popa, o upa, o carupa. Pa es la pregunta. Y nosotros estamos usando, repito, eso sin darnos cuenta. Otras veces decimos picó o pió. Vos te fuiste, vos le contaste, vos pío le trajiste, pió. Pió picó del guaraní, de pioreyú, de piorejó, de pioricaruta, pió. O si no es picó o pió, es nicó o nió. Yo no sabía lo. El otro le dice yo también. Y yo también y vos lo. Bueno, pintoresco, pero así hablamos. Yo también y vos luego en todo caso, pero decimos vos, yo nicó, vos nadie. De Guaú nomás te dije, cuando decimos de Guaú es guaraní. Guaú es una expresión guaraní y usamos el castellano. Eso es algo que normalmente ocurre. Ustedes pueden ir a cualquier lugar, pueden ir al interior, pueden ir acá a una zona más residencial y van a escuchar a la gente hablar como yo estoy hablando ahora. Tendríamos que tener mucho cuidado cuando estamos tal vez en una exposición, en un discurso, y al hablar castellano, entonces con todo el cuidado del mundo, atender para no usar estas terminaciones y con eso demostrar que estamos hablando exclusivamente en castellano. Pero nuestro castellano está presente el guaraní. O bien puede darse el caso de, también una cuestión así muy interesante. Nosotros cuando hablamos muy comúnmente en Paraguay, usamos mucho el un poco. Y decimos venir un poco, andate un poco, contarle un poco, otros dicen un po. Venir un po. Esa terminación, un poco o un po, es castellano. Pero está mal dicho en castellano. Porque la persona, solamente en Paraguay ocurre que la persona que escucha venir un poco, viene todo. Yo le digo venir un poco y viene todo. ¿Verdad? No es que le digo venir un poco, viene hasta la mitad y después le digo venir el otro poco, ¿verdad? Eso no ocurre, pero todos acá escuchamos un poco y venimos todos, hacemos todo, pero es simplemente un poco en la expresión del hablante. ¿De dónde viene eso? Eso viene del guaraní. Cuando decimos eyumí, al traducir decimos eyumí, venir un poco. Eguarajamí, mi allí es llevar o llevar un poco. Emombeumí y es contarle o contar un poco, ¿verdad? Eso es lo que en este caso nosotros vamos a encontrar como una cuestión característica del castellano que nosotros hablamos. Por ejemplo, también comúnmente y frecuentemente nosotros usamos sí que. ¿Quién nos dijo acá sí que? Vino sí que, le dijo sí que, le llevó sí que. ¿Y qué es lo que es sí que? Sí que no significa nada. Yo le digo mesa, van a una mesa, le digo silla, van a una silla, le digo qué sé yo, pantalla, van a una, imagínense, ve, conocemos lo que es una pantalla, o qué sé yo, un focus y van a ver esto que está acá, un micrófono y van a ver esto. Pero si yo le digo sí que, ellos no van a ver nada. Sin embargo, todos tenemos que decir, o todos decimos sí que. ¿De dónde viene eso? Y viene del guaraní catú. O ucatú es vino sí que. O jocatú se fue sí que. Como ucatú contó sí que. Entonces sí que no es otra cosa que la traducción al castellano de la terminación catú del guaraní. ¿Eso qué significa? Que mucho de lo que nosotros decimos en castellano está pensado en guaraní, pero dicho en castellano, ¿verdad? Nunca olvido que una vez llegó acá al Paraguay una señora, una española, una catalana, para hacer una conferencia, y a mí me habían encargado ir a buscarla
al aeropuerto, fui y a la avenida con ella, me hizo una serie de preguntas de cómo hablamos, ella quería saber algunos detalles puntuales. En fin, llegamos al Hotel Excelsior, allí iba a hacer la conferencia y fuera así como acá, de la sala donde se iba a hacer la conferencia, a un costado yo la dejé a ella y le dije, profesora, voy a entrar a ver si ya todo está preparado y si ya todo está en condiciones, voy a venir a avisarle para que entre a hacer su charla. Llegó sobre la hora, tuvo un vuelo con un retraso. Y bueno, entonces entré yo, vi que todo estaba en orden, un rato después salí a buscarla y cuando ya le dije a ella, profesora, ya está todo preparado, podemos entrar, ella me dice, profesor, antes de entrar, una pregunta. Y le digo yo, ¿de qué se trata? Le digo. Y me dice, acabo de escuchar acá a mucha gente decir un poco, cada rato un poco. ¿Qué es un poco, profesor? Que no estoy entendiendo. Y le dije yo a ella, bueno, profesora, entre las cosas que no le conté estaba el caso de un poco. Un poco en Paraguay quiere decir todo, le digo. Si le dicen venir un poco, venga todo, le digo. Si le dicen llevarle un poco, llévele todo. Pero acá un poco estoy. Y allí me preguntó, oye, ¿y por qué eso? Entonces yo le dije, bueno, sencillamente es la traducción que nosotros los paraguayos hacemos de una terminación que es mi, le digo. Cuando nosotros decimos el yumí, eso traducimos al castellano como venir un poco. Entonces eso forma parte de todo un proceso que hace años se da en nuestro país. No es una cosa nueva, no es una cosa de ayer o de hoy, sino que es una cosa de siempre. El hecho de que las dos lenguas vivan en el Paraguay hace que en algún momento se mezclen. En algún momento la gente tenga la necesidad de mezclar el castellano con el guaraní con el castellano. Esa mezcla yo puedo hacer también en guaraní, o, repito, esa mezcla se puede dar al hablar castellano. Uso palabras de guaraní en el castellano. Por ese lado, es una cuestión entonces interesante. Nosotros vamos a encontrarnos con un montón de expresiones de guaraní en el castellano. Pero acá viene seguramente la pregunta si van a hacerse en algún momento, pueden generar una respuesta, si es que saben, muy interesante también. ¿De dónde viene el guaraní? ¿Cuánto tiempo hace que se habla? Y hay 3 trabajos de investigación, así serios, responsables, que se hicieron en el Paraguay, de no hace mucho tiempo. Uno de ellos, el primero, se llevó a cabo en la década de 1980 y los resultados se dieron a conocer en 1988. Ustedes saben que hace poquito, la semana pasada, recordábamos nosotros el día de la fundación de Asunción, 485 años. Para cualquiera que lea un libro de historia, pareciera que la historia y la presencia de la población y de la gente de Paraguay empieza allí, con la fundación de Asunción. Y desde allí hasta ahora 485 años. Sin embargo, aquí en este territorio hubo mucha gente viviendo mucho tiempo antes. Y entonces, uno de los trabajos hechos acá en nuestro país, en la década del 80, fue liderado por José Perazo. José Perazo, un investigador, un joven paraguayo que fue a estudiar al exterior y cuando volvió con una idea. Y esa idea era buscar en el Paraguay el lugar donde la gente todavía pueda encontrar fósiles. Los indígenas tienen la costumbre hasta hoy de enterrarse en lo que se llaman las urnas funerarias. Las urnas son parecidas a los cántaros. Y entonces lo que normalmente se hace es que cuando muere una persona entre ellos le llaman a un alfarero. El alfarero le toma la medida al fallecido y prepara la urna. Y en esa urna, repito, parecida a un cántaro, se entierra a la persona fallecida. Cabeza arriba, pies abajo, y es como en la creencia que ellos tienen, es que uno tira una semilla y esa semilla al poco tiempo crece, tiene vida. Y ellos creen también que esa persona que murió, enterrada de esa manera, en algún momento puede volver a vivir otra vez. Es como la idea de una reencarnación, de una segunda vida. Piensan ellos que enterrándola de esa manera puede volver a vivir. Y esas urnas se encontraron en muchas partes. Ellos le llaman yapepó. Yapepó le dicen los guaraníes a esas urnas. Y Perazo
cuando hizo este trabajo de investigación, lo hizo no muy lejos de acá, dentro del departamento de Paraguarí, en una ciudad que se llama Caballero. Si ustedes viajando hacia Villarrica en algún momento por Paraguarí, cruzaron por algunas ciudades, por ejemplo Cobar, después Zapucay, después está Caballero. Y allí fue donde se encontraron estas urnas y el trabajo de investigación tardó 8 años en darse a conocer los resultados de la investigación. ¿Y en qué consistió? Se encontraron los huesos dentro de las urnas y se hicieron los estudios con la técnica del carbono 14. Ustedes saben que el carbono 14 es un material radioactivo que, según los estudios, permite medir la edad de los huesos de los fósiles hasta 60.000 años. Bueno, ¿y qué pasó? Este estudio se hizo y se encontró este dato. Los que estaban más recientemente enterrados, casi a flor de tierra, según ese informe, tenían 990 años. Si ustedes quieren agregarle 10 más, son 1000 años. 1000 años que allí se enterró al último en una urna. Y 1000 años es el doble de 485 años. Es decir, 500 años y un poco más antes de que se funda Asunción, acá había gente viviendo. Y uno de los últimos era enterrado en ese lugar en Caballero, y esa urna y los restos de ese individuo, de esa persona, tenían 1000 años. Sin embargo, se hicieron en el mismo sitio más excavaciones más profundas y hasta 4 metros de profundidad. Y a 4 metros de profundidad encontraron las mismas urnas, pero con obviamente otros huesos, y esos huesos que estaban más profundamente enterrados, siempre estudiados con la técnica del carbono 14, dieron 3.620 años de antigüedad. Si nosotros le restamos 500 a 3.600, son 3.120 años de historia de gente que estaba viviendo allí en Caballero, en Paraguarí. 3.120 años. Podemos hacer un cálculo un poquitito más extremo. Yo suelo hacer siempre esa comparación. Si nosotros recordamos hoy un poco más de 2000 años del nacimiento de Cristo, réstenle ustedes 2000 a 3620. Es decir que, según este cálculo rápido que podemos hacer, 1600 años antes de Cristo, acá en Caballero, estaban los indígenas guaraní viviendo y enterrando a sus muertos. Nosotros, lastimosamente, solamente conocemos la historia desde hace 485 años. Y mucha gente no conoce este dato que les estoy comentando. Cualquier ciudadano de cualquier lugar del mundo se siente sumamente orgulloso cuando cuenta y habla de sus antepasados de 1000, 1500, 2000 o 3000 años atrás. Sin embargo, nosotros nunca tuvimos esa oportunidad, y gracias a estos trabajos que les estoy mencionando, el primero es este de Caballero, hoy sabemos que allí, solamente allí, ya había una población que vivió 3.620 años atrás. Eso fue entre 1980, casi ya 1990. Van a recordar por otra parte, allá en la costa del río Paraná, donde se construyó la represa de Itaipú, en Hernandarias. Cuentan que al momento en que se iba a construir esa enorme mole de cemento, de hierro que está allí, que es la represa, se comenzaron a hacer las excavaciones a ambos lados. Y como el Paraná es muy profundo, cuentan algunos que las excavaciones se hicieron hasta 100 metros de profundidad, algunos dicen más. En la medida que se iban excavando, se iban encontrando las urnas, muy parecidas en la forma, en el diseño, a las urnas que se encontraron en el pueblo de Caballero, en Paraguarí. Esta vez era en Alto Paraná, en Hernandarias, allí donde está la represa. El día que les toque visitar el Museo de la Tierra Guaraní, que Itaipú muestra al mundo, van a encontrar que probablemente el elemento más preciado, más valioso que ellos muestran y que la gente más desea ver, son las urnas de las que les estoy hablando. En este caso de Itaipú, los datos son más interesantes. Son más, pero más antiguos. Esas urnas, siempre estudiadas con la técnica del carbono 14, las más recientemente enterradas, las que estaban más cerca de la superficie, tienen 8000 años de antigüedad.
8.000. Y las más antiguas, que estaban a mayor profundidad, tienen 10.000 años de antigüedad. Lo que en otras palabras significa que hace 10.000 años los nativos, los guaraníes, están viviendo en la zona. Rétenle los 500 años del descubrimiento de América, los 485 años de la fundación de Asunción, y restan más de 9.500 años de historia que nosotros ni idea tenemos, ni conocemos, de gente que ya vivió acá y que tenía la costumbre de enterrar a sus muertos, cosa que en muchas culturas del mundo, en muchas sociedades del mundo, no existe esa costumbre. Es decir, a veces dejan los cuerpos en la intemperie y allí entran en un estado de putrefacción y terminan. En el caso de los guaraníes en particular, siempre tuvieron la costumbre de enterrar a sus fallecidos en las urnas e inclusive los bordes de estas especies de cántaros, que ellos llaman yapepó, los bordes estaban ornamentados. Hoy mucha gente dice que esos bordes son como códigos de barra, porque ninguno se parece, y muchos sostienen que ya los guaraníes en su momento usaban lo que hoy día llamamos códigos de barra. Hasta 10.000 años de antigüedad en lo que es hoy día Itaipú. Y un último estudio, eso se hizo en el 93-94, 1993-94, pero un estudio más reciente, en el año 2007, que allí trabajaron por 2 años, en el 2009 se dieron a conocer los resultados, en la zona de la Mambay, y por cerca de Pedro Juan Caballero, en Capitán Vado, llegó hasta allí un grupo multidisciplinario de investigadores de un museo y una universidad de Altamira, España. Vinieron a invitación de los propios indígenas guaraní, que allí se llaman Paíta Vitená, y los Paíta Vitená, con un convenio que hicieron con este museo y esta universidad, lograron que este grupo de investigadores llegara hasta la zona de la Mambay e hiciera los estudios allí. Otra vez, en un cementerio que ellos ubicaron, hicieron el estudio usando siempre la misma técnica y encontraron lo siguiente: que los más recientemente enterrados allí en el Amambay tienen 5.200 años de antigüedad, y los más antiguamente enterrados allí tienen 12.000 años de antigüedad, o sea, 2.000 años más que el más antiguo de Itaipú. Hasta ahora, este último resultado que se dio a conocer en el 2009 por este grupo de investigadores, un grupo multidisciplinario de investigación de Altamira, ese es el resultado que muestra a la población más antigua del Paraguay, del actual Paraguay. Entonces, donde los individuos que fueron enterrados allí, los más antiguos, tienen 12.000 años de antigüedad. De eso nosotros estamos hablando. Lastimosamente, muchas veces no conocemos, no sabemos de esto, ¿verdad? Y entonces yo suelo decirle a todos que la gente no puede querer lo que no conoce. Cuando alguien conoce algo y le gusta, entonces obviamente eso hace que esa persona tenga un aprecio y valore, sea cual sea el objeto, el elemento que en este caso merece ese valor. En caso que nosotros no conozcamos ese elemento, ese objeto, esa parte de la historia, obviamente resulta que no es importante, no nos llama la atención y bueno, pasa desapercibido. Lastimosamente, estos datos que yo les estoy contando todavía no están en los libros que ustedes están estudiando, ¿verdad? Todo acá empieza como que cuando en 1537 se funda el Fuerte de la Asunción, como que allí llega la gente y allí empieza la historia del Paraguay. Y esa historia, como acabo de contarles, tiene hasta 12.000 años de antigüedad acá. ¿Se dan cuenta? Esa es una parte muy importante que también yo quería compartir con ustedes con respecto a lo que es la lengua guaraní en nuestro país y la cultura. Otra cosa que sobre ese mismo tema puedo comentarles es que nosotros tenemos en este momento, le decía, 1,3% del Paraguay población indígena nativa. Eso equivale a aproximadamente 120.000 personas. 120.000 personas que están divididas en 20 etnias. Las etnias son como países, ¿verdad? Son como repúblicas. Cada etnia tiene un gobierno. En el caso de los guaraní, ellos tienen una autoridad a la cual le llaman buruizá, ¿verdad? En el Chaco es más frecuentemente usar la palabra cacique.
pero acá entre los guaraní comúnmente ellos dicen Murubishá. Y estas etnias son más numerosas las que hablan guaraní. De las 20 hay 6 etnias que hablan guaraní. Acá en la región oriental están los que se llaman o se conocen con el nombre de Paíta Veterán. Están los Mbuyá guaraní, están los Abá guaraní, están los indígenas que se conocen con el nombre de Aché, o Aché le dicen otros, Aché o Ayaquí. Estos, en total, son 15.000 personas entre los Paíta Veterán, 15.000 entre los Mbuyá, 15.000 entre los Abá y apenas 900 últimas personas son los Aché. En el Chaco hay otras 2 etnias guaraní, los que se llaman guaraní occidentales y los que se llaman guaraní ñandeva. Ellos son un promedio 10.000 y 10.000. Solamente entre estas 6 etnias que les mencioné ya hay un poco más de 60.000 de los 120.000 son indígenas que hablan guaraní, pertenecen a la familia guaraní. Luego están algunas otras etnias que son mucho menos, pero muchísimo menos numerosas que los guaraní. Por ejemplo, en el Chaco, en la costa del río Paraguay, a la altura más o menos de Concepción, hay 3 etnias. Una se llama Guaná, otra se llama Guité, otra se llama Sanapaná. Estas 3 que les estoy mencionando tienen cada una 400 últimas personas. Y finalmente les voy a dar un dato que tiene que ver con una comunidad que está al norte del Chaco, en la frontera con el Brasil y con Bolivia. Allí están los indígenas que se llaman Chamacoco, que era el nombre genérico. Hoy están divididos otra vez. Ellos se dividieron, hoy se llaman Tomarajos, Vivitosos, Isir. Pero los chamacocos son solamente 147 últimas personas. En este momento, en esta sala, caben probablemente 150 o 200 personas. Y es lo que cabe en esta sala, menos de lo que cabe en esta sala, es lo que el número hoy día son los chamacocos. Ellos están en la línea de la muerte. Ellos dejaron, por ejemplo, de multiplicarse, de procrearse. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales ya no les permiten. Tienen temperaturas muy altas, no tienen alimentos, salen de cacería, pueden ir semanas y conseguir algún animal que les va a servir de alimento, o buscan miel o agua. Agua, y a veces tienen que recorrer distancias tremendas para encontrar agua. Entonces mueren y muchas veces los niños, sobre todo los más pequeñitos, sufren mucho y lastimosamente mueren. Ellos llegaron a una situación muy delicada que probablemente para nosotros no corresponde, está mal, pero ellos también tienen sus razones y dicen: esta criatura va a sufrir mucho y va a sufrir más de lo que tiene que sufrir. Entonces ellos hoy desarrollan un proceso de control de la natalidad, es decir, las mujeres ya no quedan embarazadas, y si alguna de ellas queda embarazada, por una tradición que tienen, dejan que la mujer termine los 9 meses, y al nacer la criatura, al lado hay una fosa, y en esa fosa la entierran viva a la criatura. Se llama infanticidio, pero ellos, la razón que dan es que igual esa criatura va a morir en corto tiempo, porque no va a soportar el calor y porque no hay alimentos y no hay agua. Eso es lo que viven ellos hoy. Y más que vivir, sobreviven en un ambiente como ese, ¿verdad? Están muy lejos de nosotros, son, repito, 147 personas, y hay una posibilidad que a corto tiempo ellos desaparezcan físicamente, y con la desaparición de cada uno o de todos ellos, también desaparece lo que se llama la cultura. Va a desaparecer totalmente. Según las Naciones Unidas, la UNESCO, en este momento hay 6.000 lenguas en el mundo. De las 6.000 lenguas, según siempre las Naciones Unidas, 3.323 lenguas están en peligro de muerte. Y cada 15 días muere un idioma en el mundo. Cada 15 días muere un idioma en el mundo. Si entre ese grupo está el guaraní o no está, para satisfacción, para alegría de todos nosotros, el guaraní no está en ese grupo. ¿Quiénes son los que están en ese grupo de lenguas que están en peligro de muerte? Según la UNESCO, las que tienen menos de 100.000 hablantes, esas están en peligro. ¿Y quiénes son las otras que están en peligro?
las que no están presentes hoy en el mundo virtual, en Internet. Las lenguas que no están presentes en Internet corren un inminente peligro de muerte. Entonces hay dos motivos en el mundo, según los especialistas, para que una lengua desaparezca de la tierra. Uno, tener menos de 100.000 hablantes de guaraní, por suerte tiene más de 11 millones, y por el otro lado, no tener una presencia en Internet. El guaraní hoy tiene mucha presencia en Internet. Ustedes van a encontrar audiovisuales en YouTube y en otras plataformas, y van a encontrar mucha información que hoy día, por ejemplo, se volvió muy interesante. No solamente, repito, para nosotros, sino que para mucha gente en el mundo. Ahí está, por ejemplo, hoy una cosa novedosa. He visto que recién a la avenida estaba escuchando una información en una emisora de radio, y también salió publicado ayer en el diario la historia de una profesora, una joven profesora que está trabajando con otros profesores en lo que se llama el traductor de Google, ¿verdad? Cualquiera de ustedes a veces ingresa allí y bueno, quiere traducir una frase del castellano al francés o al alemán o al chino, a cualquier idioma, y sencillamente ustedes eligen a qué idioma quieren traducir y el traductor les traduce y les da la opción inclusive de levantar el volumen del parlante que tiene allí y escuchar cómo se dice esa frase en castellano, en chino o en alemán o en inglés. Bueno, eso mismo ahora se puede hacer con el guaraní. A Google le llamó la atención que tanta gente en el mundo recuerda el guaraní, y entonces decidió contratar a en este momento 5 profesores. Uno de ellos es el presidente de la Academia de Lengua Guaraní, el profesor Carlos Ferreira, y 4 profesores más. 200.000 palabras tienen que incorporar a una base de datos de Google para que funcione el traductor. Hoy día, de las 200.000 palabras, 60.000 ya están allí. 60.000. Con esas 60.000 ya se hacen muchas traducciones. En un momento voy a ver si podemos mostrarles eso, y les voy a mostrar cómo, escribiendo una frase, una oración en guaraní, ustedes pueden elegir el idioma y automáticamente hoy se traduce esa palabra o esa frase o esa oración en guaraní al inglés, al francés, al alemán, al italiano. Hoy ya eso se puede hacer con el guaraní, y es un hecho muy interesante que probablemente 10 o 15 o 20 o 30 años atrás nadie siquiera pensaba que algo como eso podía ocurrir. También nosotros tenemos hoy lo que se llama un navegador, que es Mozilla Firefox, que normalmente cualquiera de ustedes habrá visto o usado en castellano, en inglés o en otros idiomas. Sin embargo, en el año 2013 y hasta el año 2016 trabajamos con un grupo de profesores de guaraní e hicimos la traducción completa de lo que es el navegador Firefox. Aguará Tatá se llama, Fire, fuego, Fox, zorro. Fox, zorro, Aguará en guaraní, Fire, fuego, Tatá en guaraní, Aguará Tatá. Y Mozilla aceptó el nombre Aguará Tatá, y hoy nosotros tenemos de 6.000 lenguas. Mozilla tiene traducido su navegador a solamente 109 idiomas del mundo, 109. El último que fue traducido es el navegador al idioma guaraní con el nombre de Aguaratatá. Se tradujeron entre frases y palabras 52.000 términos. Mozilla Firefox Aguaratatá es un verdadero diccionario, probablemente el más grande diccionario que hoy tenemos. Y desde que terminó la traducción hasta hoy, como eso se actualiza, y es cada 15 días, cada mes, Mozilla agrega algo nuevo, nosotros tenemos a una persona que se encarga de actualizar. Y de eso, hoy día tenemos 2.000 palabras más. Hoy, Aguaratatá tiene 54.000 palabras traducidas del inglés o del castellano al guaraní. Ustedes entran a Mozilla, buscan la versión guaraní y les permite descargar eso en una computadora de mesa, en la notebook, o de lo contrario, aquellos que quieran y tienen el sistema Android de cualquiera de estos teléfonos, pueden descargar el navegador ya en guaraní y usarlo en sus teléfonos celulares. Esa es una cuestión nueva, una cuestión que, repito, tal vez 30 o 50 o 100 años atrás nadie siquiera imaginaba que podía ocurrir. Y lo último que le voy a comentar de esta parte
es que en el año 2007, yo estaba un sábado a la mañana buscando una información, tenía que tomar un examen en una facultad donde doy clases y tenía un dato que no estaba muy claro y como necesitaba buscar la precisión, si estaba bien o estaba mal la información que yo tenía, entonces como cualquiera de ustedes, como cualquier otro, entré a internet, puse el tema, ¿verdad? Le di buscar y automáticamente el primer dato que suele arrojar es Wikipedia. Entonces yo entro a Wikipedia, encuentro, por las dudas corroboro con otros enlaces que habían allí y bueno, terminé esa parte. Y antes de eso, aproximadamente una media hora antes de eso, yo terminé de escribir un cuento en guaraní, un cuento sobre fantasmas. En guaraní decimos pora. Y tenía aproximadamente 10 líneas, un cuento corto en guaraní de 10 líneas. Y dije yo, ¿será que esto puedo yo poner en Wikipedia? ¿Será que yo puedo alojar este caso en Wikipedia y que quede un caso en guaraní en Wikipedia? Caso se le dice al cuento guaraní, caso. Y entonces abro la página de edición. Yo soy usuario hace mucho tiempo de Wikipedia, entonces tenía la posibilidad de editar una página, abrí la página de edición, copié y pegué mi cuento sobre fantasmas, sobre pora. Le puse el título y envié. Por una cuestión de apuro no pude quedarme a ver si es que eso aparecía ya o no aparecía en Wikipedia. Una semana después, por una razón parecida, me volví a sentar y allí, al entrar a Wikipedia, dije yo, bueno, ¿será que está el cuento que intenté alojar el otro día? Escribí el nombre y la respuesta fue, la información que usted busca no existe en Wikipedia. Volví a probar nuevamente página de edición, copié el cuento, pegué, le puse el título y envié. Y allí al cabo de 2 o 3 minutos, yo recibo un correo electrónico, en un castellano así muy mal hablado, muy mal escrito, que después ya me enteré que la persona que me escribió había sido también, estaba usando un traductor, tampoco hablaba castellano. Y más o menos me decía allí la persona muy amablemente, me decía, hola David, veo que estás tratando de publicar algo en Wikipedia en español, pero el idioma que estás usando no es español, no es castellano. Y me escribe un poco más abajo, parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Yo soy editor de Wikipedia, si me contás de qué se trata y me haces la traducción, yo puedo ayudarte a publicar. Y terminaba el mensaje con el nombre Hugo.arg, así firmaba, Hugo.arg, Hugo, un nombre muy común. Y ARG yo inmediatamente relacioné con Argentina. Entonces, yo le respondo allí sobre la marcha, le digo, sí, Hugo, ¿qué tal? Le pongo, mi nombre es David Galeano, efectivamente yo hablo el idioma guaraní, yo vivo en Paraguay, acá tenemos como idiomas oficiales al español y al guaraní. Y lo que estaba tratando de publicar es un cuento, le digo, un cuento corto sobre una historia de fantasmas, que en guaraní se dice pora. Terminaba el último párrafo, le puse como tratando de ponerme bien con él, le dije, me pone muy contento, yo pensando que era Argentina, la ARG, le digo, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano en Argentina me ayude. Y le envío. Enseguida me vuelve a responder y me dice, lamento mucho informarle, yo no soy argentino, tampoco vivo en América, yo vivo muy lejos de su país, vivo en Lituania, cerca de Rusia. Mi nombre es Sarunas Sinkus, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Envíeme el cuento con la traducción, el cuento guaraní con la traducción al castellano. Rápidamente hago la traducción por un cuento breve y le envío como archivo adjunto. Él recibe y me dice, salga y vuelve a probar en 10 minutos. Y eran 10 minutos que nunca pasaban. Yo estaba ya desesperado hasta que finalmente llegaron los 10 minutos. Entré, puse el nombre del cuento y efectivamente apareció el cuento guaraní con la figura de un fantasma. Yo feliz de la vida, ¿verdad? Estaba allí un caso en guaraní, un caso que había escrito yo. Allí era lo único que yo quería. Yo lo único que quería era poner un cuento guaraní, punto, ¿verdad?
Eso fue sábado, domingo, lunes, martes. Me volvió a escribir diciéndome, David, si tienes otros 2 cuentos, por favor envíame. Entonces yo, como tenía más cuentos pero tengo muchísimos, entonces le envié otra vez. Y el mismo procedimiento. Va a salir, va a esperar unos 10-15 minutos, va a entrar y va a ver a Yel. Esperé 10 o 15 minutos, inmediatamente aparecen otros 2 cuentos. Uno de ellos era sobre el famoso Luisón, el hombre lobo. Ya guaraní. Con eso eran 3. Yo que ya estaba feliz con uno, pero súper feliz con 3 en ese momento. Pasó, eso fue martes, y el jueves otra vez yo ya no intervino, lo mío era solamente el primero. Me vuelve a escribir, me dice, si tiene otros 2 cuentos, envíeme. Le vuelvo a enviar, mismo proceso, 5 cuentos o casos en guaraní ya en Wikipedia. Y en ese momento pasaron seguramente unos 4 o 5 días y después me vuelve a escribir él y me dice, yo quiero proponerle algo. Usted me dijo que es profesor de guaraní. Y entonces lo que en este caso vamos a hacer es, si le parece, traducir al guaraní Wikipedia. Y yo le digo, ¿y será que va a ser una cosa muy complicada? Le digo, pues yo no, poco o nada conozco de informática, le digo. Y me dice, no va a haber problema, yo le voy a ir pasando y usted me va a hacer la traducción y yo voy a ir creando la base de datos. Bueno, hice esa parte con él pensando que iba a ser una cuestión sencilla y rápida. Empezamos con 5 palabras, seguimos con 10, después 20, después 50, después 100, después no terminaba más. Eran traducciones y allí también me percaté que había una diferencia horaria donde yo acá eran las 11 de la noche, que es la hora que más o menos tenemos la costumbre de mirar el correo y hacer algunas cosas, y había sido que allá en Lituania eran más o menos las 8 de la mañana. Él se despertaba, yo estaba por dormir. Y me pasaba ahí una cantidad de traducciones y me quedaba hasta las 3 o las 4 de la mañana haciendo traducciones, ¿verdad? Le llegué a enviar todo eso y después de un tiempo él me escribe. También me pidió él que comenzara a hacerle yo los mensajes dirigidos a él en forma bilingüe. Yo tengo que aprender guaraní, me decía él. Y bueno, cuando hicimos eso, era tener que decirle, por ejemplo, al escribirle, hola, Sarunas, Baesha Sarunas. Aquí te envío, para Jacandé, este papel, Cocoatía, entonces iba duplicado el mensaje. Ustedes no van a creer que a 15, 20 días él comienza a escribirme solamente guaraní. Totalmente guaraní. Hasta hoy me escribe guaraní. Después se olvidó el castellano. Y aproximadamente 2 meses después, él me envía un mensaje que fue el más importante de todos en ese momento. Y en su mal castellano y un poco de guaraní, él me decía, si hoy los paraguayos quieren morir todos, pueden morir ya. Pero el guaraní ya no va a morir porque desde hoy tenemos Wikipedia guaraní. Completamos 60 páginas y desde hoy tenemos Wikipedia. Eso fue en el 2008. Y del 2008 hasta hoy, Wikipedia tiene en este momento casi 5.000 páginas, tiene casi 15.000 artículos publicados y se convirtió en una fuente de información de mucha gente. Está totalmente guaraní, el que va a entrar tiene que conocer algo de guaraní o hacerlo solamente conociendo el castellano no va a poder entender porque está en guaraní. Es Wikipedia guaraní y le pusimos el nombre de Wikipetá, poniendo el acento final que tiene el guaraní en todas sus palabras, donde dice carú, guapú, guatá, el acento final. Y la B doble no existe, usamos la B corta. Y en vez de la D pusimos la T y una A nasal, la A nasal es del guaraní. Entonces tiene identidad. Y bueno, este joven, cuando yo le pregunté a él si le decía yo más que nada asombrado, le decía yo, pero esto es una cosa fantástica, le digo, esto es muy importante para el guaraní. Y lo único que te tengo que decir, como te dije a un comienzo, es que yo no tengo forma de pagarte por esto, le digo. Él me decía, no, yo soy, como mucha gente, yo soy colaborador en Wikipedia y esto es algo que nosotros hacemos. Pero pasaron unos días, y me escribe él y me dice de una manera así, en serio y en broma, me dice, ya sé cómo me va a pagar. Yo sé que en Paraguay se toma tereré y yo quiero tomar tereré, me decía. A buen entendedor, pocas palabras, quería tomar tereré. Entonces acá con mi señora que hoy está acá conmigo,
fuimos a Luque a comprar un lindo equipo de tereré, una jarra, la guampa, también le compramos un equipo de mate y 7 kilos de hierba. Cuando intentamos enviar eso de forma común, nadie quiso llevar por el tema de la hierba, hasta que fuimos al Ministerio de Relaciones Exteriores y a través de la valija diplomática conseguimos enviar eso a Lituania. 15 días después, Saruna 5 me envía una foto que está en internet tomando tereré en Lituania y me decía él muy simpáticamente: estoy tomando tereré en Lituania a 40 grados bajo cero, ¿ya? Porque allá el frío es tremendo. Bueno, esa es una pequeña historia que yo les voy a agregar de lo que hoy día es Wikipedia. Wikipedia guaraní y de lo que en este caso también es el navegador Mozilla, y hoy día ustedes sin ningún problema van a poder escribir algo en castellano y pedirle al traductor que les traduzca al guaraní y poder escuchar inclusive cómo se dice son guaraní, o de guaraní a pedir la traducción a cualquier idioma que en este momento tenga ya un traductor en Google, ¿verdad? Entonces van a poder hacer ese ejercicio en este momento. Profe, Boijara, sí, bate con Boijara, claro. Madre Copa, Aguille, Debe, Yujahuere, Aguille, Copa Gabeña, Nere Mimbo, Escuela Peabe, Cuape, Ñane Debe, Sebastián Oviedo, Oñe ese el Debe, Bukumi Guaraní. Ya, Luna, yo. Ore Aguille me debe guana Boijara de Galeano, Yujahuere, Ore Boijao, Rembolsarami, Rembolsarami, Hanwa, Umine Maikwa. Kote Shankaran debe guardar en Bapo, Hawer, en Baretepe, Hagre, Ume, Ñaña, Abañe. Y por recurso. Bueno, Aupecha Yahuereco, Abei, Boejara, Catupuri, David Galeano. Llamo a Yeme, esta es usted. Vamos a darle las gracias por venir hoy a acompañarnos por en Boejao, San José. Para preparar inauguré Royapo Tabarandu Ararejewa. Ambue Arape Royapo Tajina Aupecha. Aguillembo Galeano, Sebastián Oviedo, Meta Lepete y Yopoy. Muchas gracias a ustedes, Sebastián. La directora académica del Colegio San José otorga gratitud y reconocimiento al doctor David Galeano Olivera por su valioso aporte en el marco de la Semana de la Lengua Guaraní, dirigido a los alumnos del tercer ciclo y nivel medio. Ore Aguilleta y Temo, Ejara, Aguillet, acompáñenle a ti. Muchas gracias a todos también. Aguillete. Bewe Catuña Zeta Ñajao.